Su asiento. Un minuto para comenzar. Ponle stop. Igual lo edito. Si te veo alguien más, ¿se lo mando? Por ejemplo. Ver también. Muy bien. Ahorita que regrese Paul y ya comenzamos. ¿Ya? Ok. Vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a irnos exactamente a la clase, sin contexto, sin preámbulos, para dar un tiempo a preguntas y respuestas. Como ya vieron, el 25 de febrero vamos a tener una pausa y les voy a dedicar cómo vamos a hacer nuestro material. Pero antes, ¿quién está entusiasmado con su material? Qué bueno. El material es tan dinámico, tan fresco, tan ligero cuando agarras un ritmo. Sé que las 2 primeras semanas fueron demoledoras para muchos, en muchos sentidos, pero cuando agarras ritmo, cuando te acostumbras a la Biblia, cuando te das un tiempo para esto, todo se hace mucho más sencillo y mucho más fácil, ¿vale? Vamos a abrir nuestro libro en la página número 25, semana número 4, ya tiene que estar hecha hasta la número 4. Equipados para aprobar las pruebas, ¿ok? Ya acabamos el capítulo 1 de Santiago, vamos a empezar el capítulo 2 a partir de hoy, vamos a la semana 5. Y qué belleza de pasaje, ¿no? Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y vamos a ver hoy unos contrastes. Todos los que hicieron tarea, todos los que hicieron su material, lo pudieron ver. Pero hay algo bien importante y quiero que subrayes ahí tu libro en el siguiente renglón, donde dice, esta semana estudiaremos la importancia de la obediencia. Hoy en ningún sistema escolar público y privado se está enseñando la obediencia. Solamente quedamos la congregación, la iglesia, como columna y baluarte de la verdad, que sabemos que la obediencia debe de ser enseñada. Ahora se vive un entorno Montessori de libertad, de que los chicos decidan con quién se van a casar, qué van a comer, qué van a vestir, y no pueden hacerlo. Es un mundo irreal. Hacemos reyesitos y jefecitos feudales que piden todo al momento y lo quieren todo cocinado y en la boca, y no estamos generando seres humanos productivos, porque no saben obedecer, porque no saben someterse a la autoridad, porque no han sabido aprender a rendir cuentas. Y rendir cuentas es algo necesario para cualquier sistema y organización humana, pero más para la congregación. Entonces, vamos a estudiar la importancia de la obediencia. ¿A quién? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. El texto dice que es a la palabra de Dios. No a mandamases, a capataces, a dictadores. No, hay una diferencia entre autoridad y todo lo demás que está desvirtuado. El autoritarismo no es autoridad. Es obediencia a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre es una guía eterna, una guía fundamental y base para obedecer y para aprender, ¿ok? Entonces vamos a orar para que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Señor, te pedimos por favor que en esta lección que vamos a repasar, que hemos trabajado ya en la semana, podamos prestar atención a lo que nos quieres decir en esta ocasión a través de ese estudio de tu palabra. Gracias porque hemos aprendido ya en estas 5 semanas a dedicar un tiempo a estar más entusiasmados con el estudio de la palabra y ver los inmediatos y magníficos frutos que recibimos en nuestra propia vida al hacer la tarea, al cumplir, al religiosamente hacer lo que se nos pide que hagamos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Así como decíamos en el mensaje anterior que estamos contaminados de influencias griegas, hoy estamos contaminados de un valegorrismo mortal. No hay, los maestros y docentes sufrimos hoy una actitud de parte de nuestros educandos, alumnos o discípulos retadora, de provocación, de rebeldía y de cada vez más difícil llegar a su corazón. Olvídense de la apatía. Antes de la apatía es hermana muy cercana, pero más bien es hija
de la ociosidad, la flojera y la pereza. Y hemos hecho a nuestros jovencitos y a nuestros niños muy perezosos. Tenemos que ayudarles a entender que ellos pueden dar mucho, porque tienen tiempo, salud, juventud, belleza, talento, y solamente tienen que hacerlo, solamente tienen que decidir sí, y ellos pueden, aunque la mayoría de la gente les diga que no. Vamos a leer cuidadosamente estos 8 versículos en la caja de la librería, por favor. 9 versículos para esta semana. ¿Qué son 9 versículos? Uno diría, pues 9 versículos no son mucho, pero claro, dedicamos 10 páginas de nuestro cuaderno de trabajo y puedes dedicar toda la vida entera para entender el tema de equiparnos para aprobar las buenas obras. Recuerden, hace 8 días hablamos de enfrentando las pruebas y la tentación. Tú tienes que enfrentarlas, confrontarlas, casi ponerte enfrente, decir, Señor, estoy listo para el próximo desierto de mi vida. Quiero probar lo que ya aprendí de ti. Quiero vivir lo que ya me enseñaste. Casi la mayoría estamos huyendo de eso. ¿Quién quiere perder todas sus posesiones? ¿Quién quiere perder a un ser querido? Estamos preparándonos para eso porque entiendan, lo vamos a perder. Tarde que temprano, al mundo vinimos sin nada y sin nada nos iremos del mundo, más que personas. Lo único que te puedes llevar de este mundo son personas. Entonces, hemos aprendido en la lección número 3, semana 3, a enfrentar prueba que viene de Dios como una oportunidad o la tentación que viene del diablo como una trampa, como una oportunidad para pecar. Y recuerda, si estás siendo tentado, tanto en tu vida, en tu mente, en tu alma, en tu cuerpo, si hay una tentación y la estás experimentando fuertemente, no es pecado, mientras siga siendo tentación. Cuando cedes a la tentación y haces lo que la tentación te seduce, te atrae, te invita, eso es pecado. Muchas veces nos cargamos con demasiadas culpas, pensando que cuando solamente vislumbramos la tentación o la vemos de lejos, ya nos sentimos pecadores perdidos y no es así. Los malos pensamientos que atraviesan por tu mente, tienes que solamente dejarlos pasar. Todos los días experimentamos eso. Siempre están llegando malos pensamientos, pero no debes dejarlos que aniden. Los malos pensamientos son como buitres que te rondan, pero cuando uno se posa en tu cabeza, es cuando debes de hacer algo y expulsarlo de ahí, ¿ok? Entonces, estamos ahora, después de enfrentar la prueba y la tentación como dos cosas muy diferentes y que tenemos que analizar si eso es lo que estamos experimentando, ahora viene el equipamiento. Va a haber 3 puntos claves de esta semana 4 que tienes que dejar bien clara en tu vida para aprobar las pruebas. Ya no hablamos de tentación. La tentación es como el kindergarten de los cristianos. Si todavía no sales del kindergarten y caes en tentación, es que estás viviendo una vida de pecado. Y los que hemos nacido de nuevo, ¿cómo pues permaneceremos en el pecado? ¿Perseveraremos en la gracia en el pecado para que la gracia abunda? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos en él? Es imposible, a menos que sigas en el kindergarten espiritual. Y lo peor, uno que está en el kindergarten espiritual de la tentación, que no se gradúa, que no supera la tentación, que cae una y otra vez, no se pasa a la primaria, se pasa a la universidad de la apostasía. Y la universidad de la apostasía es real. Tenemos a muchas personas cristianos que se congregan regularmente todos los domingos, se visten, actúan, hablan y tienen una jerga evangélica, pero no son salvos, no tienen la fe que salva, no tienen salvación, son perdidos, pero son peor que los que ignoran la palabra de Dios. Son gente que estuvo en la fe, que estuvo en el camino de Dios, que probó el deleite espiritual y vivió una apostasía. ¿La apostasía es irremediable? No. Te puedes arrepentir de la apostasía y tienes que volver al kindergarten espiritual. Pero puedes hacer carrera en la apostasía y tristemente vemos liderazgo, pastores, personas que creíamos salvas que están viviendo una vida de apostasía. Pero se tiene que arrepentir de ello también. Ok, vamos a entrar. Usa tu trabajo por columnas, eso es tu cuaderno, para distinguir 3 imperativos. Y los imperativos son fáciles de ver, ¿no? Versículo 19 de Santiago. ¿Cómo debemos disponer nuestro corazón a la palabra de Dios? Ahí están las respuestas, ustedes las encuentran si solo leen el versículo, pero tenemos que ser sabios. La mayoría de nosotros tiene una vida de oración un poco defectuosa, un poco complicada. He escuchado a algunos de los de aquí todavía orándole a Jesús. Dicen, Señor Jesús, te pido. No oramos a Jesús, ni siquiera oramos al Espíritu Santo. Jesús es el intermediario por el que llegamos al Padre.
El Padre es el depositario y el objeto de nuestra oración. No se le ora a Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que no lo hagamos. No oramos a Jesús, oramos al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Tampoco se ora al Espíritu Santo. Oye, Espíritu Santo, ven y derrámate de... No. Esa es una desviación evangeloide, cristianoide que tenemos, pero la oración es a Dios. Entonces, la mayoría de los cristianos tienen una vida de oración mucho mejor que su vida de palabra. En nuestros pasos básicos de nueva vida en Cristo, la secuencia es, Dios me habla, paso número 6 del Nueva Vida en Cristo 1, y luego hablo con Dios, paso número 7. Siempre somos muy prontos para hablar y somos muy tardos para oír, que es lo contrario a lo que dice Santiago. Lo primero que tienes que hacer con Dios es venir a decir, ¿qué quieres decirme, Señor? O sea, tienes que venir a escuchar. Entonces, en la mañana cuando te levantas, le quieres decir, ay, Señor, buenos días, gracias. Silencio, vas, abres tu Biblia y lees algo. Puedes abrir el WhatsApp 7 de la mañana o lo de ayer y lees. Y una vez que el Señor te habló, puedes responder. Entonces, debemos ser tardos para hablar, prontos para oír, tardos para reaccionar, que es lo que significa ira en Santiago, prontos para atender, para escuchar, para someternos. ¿Bien? ¿Qué nos impide obrar la justicia de Dios? La ira. En Santiago, en las palabras más profundas es ser reaccionarios. Tenemos un problema, nos metemos en una bronca, caemos en la tentación, arrastramos una vida mal y ahí reaccionamos, pero cuando ya tenemos el agua hasta el cuello. No debemos de ser reaccionarios. La ira siempre es reaccionaria. La ignorancia es atrevida. Pero el que es sabio, que es prudente, que es pronto para oír, tardo para hablar, es el sabio, es el que puede obrar la justicia de Dios en su propia vida, ¿vale? Y qué bonito 3:18 de Santiago, ¿no? 2 veces aparece la palabra paz. ¿Qué te recomienda que debemos estar? Debes estar en paz, y lo recomiendan muchos otros pasajes en la Biblia, como en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si hay alguna duda de las hojas, anótenla al final, vamos a tener tiempo de preguntas y respuestas. Si quieren hacerla también ahorita, interrumpan sin problema. Hay un contraste de 2 acciones, ¿no? Dice Santiago 1:21, que creo que podríamos vivir solo con esta parte de Santiago toda nuestra vida cristiana. No es lo que nos condena lo que no sabemos de la Biblia, es lo que sabemos y no hacemos lo que nos condena. Estos versículos del 19 al 27 son tan profundos, son tan necesarios para aplicar y a veces no lo estamos haciendo. Y hay 2 acciones que hay que hacer. Por un lado, ahí hay, las imágenes están bien bonitas en el libro, ¿no? La primera es la basura. Desecha. Dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Eso tíralo a la basura. Tíralo a la basura. Y cuidado, no vamos a llegar a la exageración de que había una persona que conocí en el pasado que no iba al cine y me decía que no iba porque la Biblia dice que no te tienes que sentar en silla de escarnecedores. Y dice que como van al cine muchos escarnecedores, ella no iba. Pues tampoco tenía que ir a los restaurantes. Y yo sé que en esa silla se sentó un escarnecedor, así que ¿qué hace ahí, hermana? Mala interpretación. Y eso es una religiosidad. Bienvenida, Pita. Pero hay que desechar la inmundicia. Y tú tienes conciencia. Dios ha escrito en tu corazón a Pepito Grillo y sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Pinocho, en la clásica película tradicional de Disney, sabía que debía de ir a la escuela. Y se aparece el zorro y el gato y le dice, no, tú puedes ser un artista. Y Pinocho, con sabiduría, con entendimiento de lo bueno y lo malo, y aún Pepito Grillo diciéndole, no te vayas con ellos, vamos a la escuela. Pinocho decide. Obvio, a Pinocho lo pintan como una víctima, ¿no? Que lo engañan, que lo forzan, así no funciona. En la vida cristiana el diablo nunca te va a empujar, nunca te va a obligar, solamente seduce y atrae. Es la tentación, ¿ok? Entonces, desecha. ¿Cuántas de las cosas que valoras deberían de estar en el bote de basura? ¿Cuántas de las cosas que tienes en tu vida, como eso de pensar que el alma es una cosa encerrada en mi cuerpo, deberías de desecharla? Me acaban de pasar una super frase que inspiró al Facebook a hacerla. Dice, ¿y qué se hace cuando el nudo está en el alma y no en la garganta? Poeta solitario. Pues por eso está solo. No sabe que esta poesía de ¿qué pasa que cuando el nudo no está en la garganta sino en el alma? No sabe que el alma y la garganta es lo mismo, que compone tu nefesh. Entonces, hay que desechar cosas que hemos valorado como buenas. Pablo el apóstol decía, todo aquello que era mi carrera, mi fariseísmo, mi valentía, mi poder como judío, lo tengo por basura.
y ahora solo Cristo es mi ganancia, ¿vale? Hay que desechar. ¿Y a qué se refiere la acción de recibir? ¿Qué hay de bueno en recibir que tú hagas? O sea, alguien viene con un regalo, te lo da. Imagínate que te gloríes diciendo, vienen con el iPhone y te lo dan y dicen, wow, qué bonito regalo, es algo que era para mí. O sea, yo obviamente hacía sentir al otro que me merecía un iPhone. ¿Te imaginas qué fea manera de recibir un regalo? Se recibe diciendo gracias. Y solamente, ¿qué obra estás haciendo al recibir un regalo? ¿Qué obra se hace? Es con mansedumbre, es con humildad, pero no estás haciendo algo. Las obras son para el trabajo, para la escuela, para proyectos, para emprendimientos, pero cuando recibes un regalo, no hay obra. Por eso la Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no de vosotros. Esto, la salvación, no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No hay una obra en decirle al Señor, sí, Señor, acepto tu regalo, lo recibo en mi corazón, creo en ti. No hay obra en eso. Es una actitud, es una voluntad, es una decisión. Salud. Ahora, hay un contraste en el 20 y 21. El ser reaccionarios, los reaccionarios tienen ira acumulada. Es normal, un reaccionario tiene ira. ¿Qué es lo contrario a la ira? La mansedumbre. Y no es la mensedumbre. Nunca jamás. Está muy mal interpretado eso de dar la otra mejilla. Que vienen, me golpean y ahora pues dame de este lado. Está sacando de contexto esa situación. No es dejar que te golpeen. Decía mi papá en el pasado que qué pasa si un hermano viene y me quiere golpear. Y le decía a mi papá, mejor es dar que recibir. Hay que tener cuidado por cómo interpretamos la Biblia. Si te van a venir a pegar y tú piensas, no, pues es mejor dar que recibir. No, tienes que ser manso. Y hay ejemplos claros en la Biblia de gente mansa. ¿Quién era manso? Moisés. No había otro hombre como él manso en la tierra, pero llegó uno más, aunque Moisés, Jesús. Jesús cuando lo golpean en su juicio dice, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué no puso la otra mejilla? Jesús está contradiciendo. Dice que pongas la mejilla, pero cuando lo golpean, se defiende y dice, no me peguen. Jesús dijo, oye, ¿por qué me golpeas? Es el sumo sacerdote. Bueno, yo no le hablé mal, yo le hablé bien y le hablé la verdad. Y Jesús lo vemos no defendiéndose porque tenía un objetivo y un plan, pero también haciéndose respetar. Cuando lo querían agarrar en el templo, cuando lo querían ganar en el mercado, cuando lo querían agarrar sus propios familiares, ya enloqueció, se le botó la canica. Y Jesús no se pone a intentar convencer a sus hermanos y a su mamá. Le dice, no, como eres mi hermano y mi mamá, te congregas a fuerzas en siervo fiel. No, Jesús hacía lo que tenía que hacer. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, la ira contrasta con la mansedumbre. Es blanco y negro, no hay grises. Sí me enojo de vez en cuando, pero si soy manso de vez en cuando. No puedes. No hay grises en estas cuestiones de la Biblia absolutos. O estás en una vida reaccionaria o estás en una vida de mansedumbre. Y la mansedumbre solo llega con la palabra de Dios. Y es un ejercicio espiritual, personal y privado. Tú tienes que enfrentarte a la palabra de Dios solo, sin que nadie te la lea, sin que nadie te la interprete, sin que nadie te cuente. Vienes a la Biblia y dices, rayos, no la estoy armando. Y no te salgas de Santiago. O sea, lo que les decía, solo 8 versículos 9 impactan más mi vida que todo lo que está en la Biblia. Podríamos ser cristianos solo con Santiago. Qué bueno que Santiago nos entusiasma y nos motiva a ir por más. Y el mismo estudio nos lleva a escuchar otros pasajes, ¿no? Y ahorita los vamos a relacionar. Entonces, hay otro contraste, no solamente ira y mansedumbre. El contraste es hacedor y oidor. Y los cuadros de la página 27 son impresionantes. Peligro en la página 26, última pregunta. ¿Cuál es el resultado de no ubicarse correctamente? O sea, estamos muy desubicados, ¿verdad? Y no lo vemos, no nos vemos a nosotros mismos. Por eso en la oración hacemos una sección de pecados ocultos. Muchas veces estamos desubicados y no sabemos que estamos desubicados. Aunque nos los digan, decimos, no, ¿quién es este para decirme? No, este apenas llegó a la iglesia. No, este está pensando en la letra que mata y no en el espíritu. ¿Cuál es el peor resultado de no ubicarse correctamente? Hay muchos. Ensoberberse, llenarse de soberbia, alzarse altivo. Pero el más grave de todos es el que pasó en el huerto del Edén, el engaño. La serpiente estaba siendo una mentirosa, pero Eva se desubica rápidamente al creer la mentira y hablar ella mentira. La serpiente le dice, ¿con que no puedes comer de los árboles?
Y dice Eva, no dijo Dios eso. Dios dijo que no los podíamos comer ni tocar. Eva le inventa algo, se desubica. ¿Quién es Dios? ¿Quién es la serpiente? ¿Quién es Adán? ¿Quién soy yo? La desubicación va a traer engaño en tu vida. Y si tú estás desubicado en alguna parte de tu vida, ubícate. Para de quitar el engaño tienes que ubicarte. Ahora, ¿explicarías la diferencia entre oír y hacer? Los jóvenes, algunos niños, mis hijas, siempre son las del mal ejemplo, saben la diferencia entre oír y hacer. Estamos en la mañana saliendo de casa y le hablan a Mica, Mica, vámonos. Y escuchó. Vimos cómo sus orejitas se pararon de chispa, se me acabó el juego. La hermana, bien madrastra, le dijo, Mica, te está hablando mamá. Y volvió a levantar las orejitas. Pero no hizo nada. Oyó. ¿O quién va a ir por las tortillas? Todo el mundo oyó, pero todo el mundo dijo zafo. No se acata, no se hace. Y es muy claro, ¿verdad? No tengo que ahondar más en esto, pero pasa más de lo que deseamos y queremos. ¿Y alguna duda entre cómo se llama el oidor y cómo se llama el hacedor? El hacedor se llama bienaventurado. ¿Qué considera el oidor? A sí mismo. ¿Cómo mira el hacedor? En la Biblia, en la ley. ¿Qué hace el oidor? Se olvida, le vale. ¿Y cómo termina el hacedor? Ya lo tienes, ¿no? Están las dos cosas claves de cada lado, tienes que poner lo que hace el oidor y lo que hace el hacedor. Y no sé qué palabras pusieron en la siguiente tabla del 26 y 27, pero les voy a dar las del oidor porque es la que me interesa de la que salgamos. Dice que la religión del oidor es vana. No sirve de nada que vengas a congregarte si tu vida sigue siendo exactamente igual que ayer, o que hace una semana, o que hace unos meses, o que hace un año. Tu religión es vana si todo sigue igual. Aunque vengas, aunque abras tu Biblia, aunque llenes Santiago, si no hay cambio, es vano. Eres un oidor, no has actuado. ¿Ocupado en qué? Chismes. Anda hablando, dice versículo 26, no refrena su lengua. El chisme es el principal amigo del oidor. Hasta te dice el evangelio, hasta te comunica la enseñanza, hasta te dice, mira, el pastor dijo, pero es por chisme. No está ocupado en lo que hace el hacedor. Quiero que el cuadro de hacedor lo tengas bien claro tú y lo descubras por ti mismo. Pero quiero advertirte que el oidor, su religión es vana, está ocupado en chismes, su corazón engaña su propio corazón. Está engañado en él mismo diciéndose, yo estoy bien, los demás están mal. El oidor. ¿Y qué actúa? Actúa delante, el hacedor actúa delante del mundo. Los ángeles, los muertos en Cristo y sus personas lo están mirando. Y el hacedor actúa delante de todo el universo. El que hace la palabra de Dios se pone en un escenario mundial, internacional, todo mundo lo ve. Y esa atracción a esa persona es para cambiar. Pero ¿delante de quién actúa el oidor? ¿A quién le rinde cuentas el oidor? A sí mismo. Nadie más es autoridad, nadie más me puede decir, nadie más me puede ordenar. A nadie le tengo que rendir cuentas. Cuidado. Porque abajo va a la personal, ¿verdad? ¿Qué columna te describe mejor? ¿Y a qué lo atribuyes? Todos queremos ser hacedores, ¿verdad? Pero haz el ejercicio de ubicarte en la columna del oidor por un momento. Y piensa, ¿por qué actúas así? ¿A qué le atribuye Mica ser un oidor en la mañana? Pues porque quería jugar, quería seguir. Sí quería ir a la iglesia, pero se estaba divirtiendo. Y a veces con los pequeños en las clases estamos tratando de enseñarles de fondo que Eclesiastés dice que Dios tiene un tiempo para todo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo para amar, tiempo para odiar, tiempo para abrazar, tiempo para contenerse, tiempo para hablar, tiempo para callar. Tenemos que aprender tiempos. ¿Y qué creen? Nos quejamos de los niños, de los jóvenes, pero como adultos, ¿cómo están tus tiempos? Ni me digas, ni me respondas. Nos pasa más de lo que queremos aceptar. ¿Ok? Página 28. Aquí nos salimos de Santiago y vamos a Mateo. Mateo capítulos 5, 6 y 7 son el Sermón del Monte. Y Sermón del Monte significa las reglas del reino. No se trata de que compraste tu boleto al concierto de Luismi en Madrid y hasta que llegues te haces un fanático de Luismi y cantas las canciones. No, las estás cantando desde aquí, las estás cantando en el viaje, ya conoces su biografía, ya sabes cómo te pones en un lugar para que te aviente una sonrisa Luis Miguel. Es lo mismo, la vida cristiana empezó ya.
El día que aceptaste a Cristo en tu corazón, empezó tus reglas del reino. No operas en las reglas del mundo. No piensas como el mundo, actúas en las reglas del reino. Y hay aspectos positivos y hay aspectos tratados. En Mateo 6 se trata sobre la justicia. Se habla de la limosna, pero la limosna es un ejemplo de todo lo que tienes que hacer en justicia. Y hoy vivimos un mundo muy injusto en la industria, en el comercio, en el hogar, en las mismas congregaciones. El aspecto tratado es la justicia y habla cosas negativas y positivas, tú las pones en tu material, ¿sí? El segundo aspecto habla de la oración y les acabo de mencionar un tema, ¿no? ¿Cómo oramos? Tenemos un taller de 18 cápsulas sobre cómo orar. ¿Ya lo sabes? ¿Recuerdas cómo son las líneas de orar? ¿Qué hay que hacer antes de, después de y durante la oración? Te las podemos pasar. Y el ayuno. Tenemos poca práctica en el ayuno en nuestras iglesias un poco más liberales, un poco menos ortodoxas, pero el ayuno, si el pastor no lo pide, nada. Y si lo pide, muchos se lo saltan porque andaban enfermos, en fiesta y tenemos poca práctica. Pero hay ventajas en el ayuno. Hay cosas negativas cuando se hace para que vean qué santo soy, pero hay cosas muy positivas cuando lo hacemos conforme a la Escritura. ¿De acuerdo? Qué bonito espejo, ¿verdad? Dice ahí, ¿qué ilustración emplea el autor para denunciar a los oidores? Que se andan viendo en el espejo, que es vanidad, que es así, pero además se ven de ratito, de rápido y olvidan. O sea, sí suena muy feo que les vale. Ay, pero les vale. O sea, es esa que hablé de la apatía, de la indiferencia, de la insolencia e indolencia, que se vive mucho más de lo que queremos aceptar. Ahora viene una ilustración, Jesucristo también, Mateo capítulo 7 es el Sermón del Monte, todo está conectado con el 6, y compara a dos hombres, el prudente y el tonto. Ajá, insensato es la forma amable de decirlo, y cuando te dicen insensato no sientes, pero insensato es muy fuerte en el contexto de Jesús. Insensato es como decirte muchas cosas que podría decir en muchas maneras, ¿verdad? Pero insensato es la forma más decente de decir lo absurdo e ignorante que podemos llegar a ser. Entonces, el prudente tiene todas estas. ¿Qué oyó? ¿Cómo reaccionó? ¿Dónde edificó? ¿Qué le atacó? Esa es la única que van iguales. El prudente y el insensato están iguales en la parte donde dice qué le atacó. ¿Lo viste? Ahí están igualitos. ¿Qué atacó al imprudente, al insensato y qué atacó al prudente? Lo mismo. Atacan, sí, chécalo en tu Biblia si las mismas cosas atacan a los dos. Y es en lo único que se parece a un prudente y un insensato. Un oidor, un hacedor y un oidor. ¿En qué lo ataca? Y eso tenemos que compadecernos de las personas que no conocen a Cristo. Si a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como conocedores de la palabra, nos va tan mal y tan fuerte en cosas dolorosas, ¿cómo le va a la gente que no tiene esperanza? ¿Cómo le va a las personas que no tienen herramientas para saber cómo actuar? ¿Ok? Si alguien mira atentamente la palabra de Dios, ahí son tus propuestas personales, donde está el pescadito con sombrero pedagogo bien bonito. Esas propuestas son muy personales. Yo no puedo determinar y darte las respuestas de esas 5 porque son las 5 formas en las que tú vas a mirar atentamente la palabra de Dios hoy. Eso es algo muy de Martín, muy de Pita, muy de Sandra, muy de Rodrigo. Cada uno debe de asumir y ver cómo tener 5 propuestas para mirar atentamente la perfecta ley, la de la libertad. Y es algo personal. Por eso no todas las preguntas tienen sí o no. Estas son muy personales. Yo te recomendaría que esta parte la hagas bien, concienzudamente y le mandes una foto al pastor. Yo voy a ver la palabra de Dios, voy a mirar atentamente en la palabra de Dios con estas 5 propuestas. Porque ¿qué tal si la propuesta que tenemos en Siervo Fiel no es la que Dios te ha revelado a ti y la ponemos y la utilizamos? ¿Qué tal si algo nos está faltando? Porque lo que hacemos acá en Siervo Fiel como hombres falibles y limitados, estamos tratando de cubrir una capacidad congregacional, pero hay necesidades personales e íntimas muy profundas. Entonces, tus propuestas acá tienen que atender a eso, a cómo estás mirando atentamente la palabra de Dios. Y mira, si te faltan ideas, todos esos versículos que están ahí, ponlo en tus paredes, ponlo en tu celular, ponlo en tu Facebook, en tus redes sociales y hay muchos más. Ahora bien, aquí vamos a entrar en problemas. Esto es algo que ya está vetado, que está censurado, que no nos gusta al pueblo cristiano. Esta parte hay una división.
Hay quienes creen que como estamos en la gracia, soy salvo, siempre salvo, nadie tiene que decirme qué hacer, yo con mi relación con Dios, no importa si hago o dejo de hacer. Y eso está mal. No estamos en la época de la gracia únicamente. La ley sigue vigente. No estoy diciendo yo, no. El pastor, no. Jesucristo vino a decir, no he venido a abrogar la ley, a romperla. Vine a cumplirla y a enseñarte no solo la ley escrita, sino que debes ir por más. ¿Escucharon que fue oído que no asesines? Escucha que si ahora te enojas, es el mismo valor de castigo y de retribución que si mataras. Es el mismo daño que te estás haciendo al enojarte contra tu hermano que si lo mataras. ¿Oíste que fue dicho que no forniques, no adulteres? Pues si en tu mente empiezas a abrigar pensamientos, lujuria, avaricia, codicia, como dice, la ocasión hace al ladrón. No es que no hayas pecado, es que te falta la oportunidad. Te falta el momento para que eso pase. ¿Qué está abrigando tu mente? ¿Cómo estás haciendo tu mente para evitar los malos pensamientos? Y para que estos no acaben haciéndote hacer lo que eres, lo que has guardado en tu corazón. ¿Ok? Entonces, ahí viene. La verdadera fe tiene expresión externa. Esto quiere decir que la expresión externa se ve en lo que vistes, en lo que hablas, en lo que compras, en lo que vendes, en lo que trabajas. La verdadera fe tiene expresión externa de su validez interna. Si tú eres cristiano en lo interior y no importa lo de afuera, porque no me importa lo que piensen los demás, porque yo soy así, porque, y estamos escuchando muchos porqués de que por qué afuera no se nota que tienes algo interno, tu fe no es verdadera. Lo estoy diciendo del material, no lo dije yo. Y sé que esto causa problemas. La fe verdadera tiene expresión externa de su validez interna. Tiene que notarse, tiene que distinguirse, tiene que contrastar. El oidor se nota, pero el hacedor también. El hombre prudente se ve su casa construida sobre la roca y tiene un legado que dar, pero el insensato está en la ruina y se nota. En una plática a lo largo del tiempo, en esta vida y en la que sigue, se va a notar. La religión pura y sin mácula se basa en dos principios. Hay dos principios básicos que quiero meterme en esto a fondo si es que tienen alguna duda. Bueno, si es que no tienen alguna duda, quiero meterme a fondo en esto. ¿Todo bien? ¿Todo listo? ¿Contestado en su cuaderno? La religión pura y sin mácula hay dos principios. Los principios son visitar. Y el segundo principio es guardarse. Y el mundo contemporáneo nos ha enseñado que tenemos que pedir permiso para ver si podemos visitar a alguien. En el antiguo mundo no funcionaba así. La hospitalidad era un rasgo de una persona buena. La gente llegaba a las 2 de la mañana, pedía un pan y, claro, toma. No de, este llegó sin aviso. No, ni vengas a mi casa porque seguro no estoy o estoy ocupado. Y saben, eso nos ha roto, nos ha hecho muy raros. La sociedad se está descomponiendo porque no hay visitación. Hay un arreglo para ver si nos vemos y la posponemos. Tristemente pasa. Y hay muchos que ni siquiera nos dejan llegar a su casa porque no quieren que los visites así de sorpresa. No sabemos del hermano Elías porque nunca nos quiso llevar a su casa. Ya creemos que lo vimos. Creemos haberlo visto en un cruce de calle con su hermano Alejandro, al hermano Elías, pero no, dejó de venir. Desde el 12 de noviembre lo invitamos a nuestra ceremonia de aniversario el 4 de noviembre, faltó y el 5 y ya no vino. Ya lo vieron también. Bien, segunda referencia, yo no lo he visto, me han dicho, lo vi en un semáforo, estaba muy enfermo, pero noviembre, diciembre, enero, febrero, ¿quién lo ha ido a visitar? Claro, y no queremos compartir y no queremos, pero también no tiene celular, no tiene manera de llamar, de ponernos de acuerdo, lo encontramos, ¿ya lo dio? ¿Ya lo tienen? ¿Ya está? Qué alivio, porque hay hermanos que también se preocupan, oye, ¿no sabes de este hermano? Oye, ¿no sabes de estos otros? De esos otros sí sabemos, pero luego te decimos, porque empieza a faltar la gente. ¿Pero visitamos o nos ponemos de acuerdo? ¿Llegamos de sorpresa? ¿Saben dónde está el trabajo de todos aquí? Para llegar al trabajo y decirle, ¿qué? Deja de estar pensando en qué, ponte a trabajar y le das un obsequio. Pero no visitamos. Y tiene ese factor que perdió nuestra sociedad.
Y el guardarse vamos a hablar. Ahora, investigaste, dice, el si tienes tiempo, ¿verdad? El horrible si tienes tiempo. Esto siempre es un extra, pero es lo más importante de los estudios. Investiga el uso de la palabra religión. Les voy a dar ciertas cosas que investigué. Sí. Sí, adelante. Amigo, dilo acá en el micrófono para la grabación. Martín va a compartir un uso de la palabra religión. Dice, sistema de creencias o dogmas acerca de la divinidad o comportamientos y valores culturales, éticos y sociales. Perfecto, Martín, muy bien. La de diccionario clásica, clara, que religión significa religare en latín, que es unir, poner juntos, relacionar. Y religión simplemente significa muchas veces, la mayoría de las veces significa el camino que Dios ha hecho para llegar a Dios. Y ninguna religión ha llegado a Dios. ¿Qué pasó? Dios llegó a nosotros. Eso es el cristianismo y por eso nuestra religión es diferente. La religión cristiana es diferente, pero no es una religión, es una relación. Sí y no. Sí y no, y ahorita lo vamos a ver, el material se va para allá. Ahora, la religión, en esta diferencia entre religión verdadera y religión falsa, tiene que ver como cuando compras un reloj, una gorra, unos tenis y te lo ofrecen en 20 pesos. Y tú sabes que eso vale 2,000. Entonces, ¿qué onda? ¿Esto es la copia o es el original? Y hay muy buenas copias, hay hasta clones. Ahora vas a los mercados y dices, uy, ¿cuál es la diferencia? Pues me llevo el de a 20 pesos. Lo peor que haces es eso con la piratería. Cuando tienes piratería en tu casa, estás haciendo justo eso. Estás queriendo cumplir un berrinche de tener la película que no puedes ver y conseguir en los 280 que cuesta, porque estás pagando derechos de autor y todo eso. Pero como tú estás diciendo, yo lo quiero aunque sea por 20 pesos, te quedas con la copia, con lo chafa. Y la piratería es la base de negocio de los secuestros, de las drogas y de muchas otras cosas que se dedican los maleantes. No a la piratería. ¿Ok? Perdón, me desvié. Eso es otra cosa con la religión, la copia y la falsa. ¿Quién quiere una copia barata de la religión? No, queremos lo original. ¿Pero qué crees? La original te cuesta más. Me quedo con la copia, no hay tanto compromiso. Cuidado, ese es otro tema con la religión. Y uno más. La peor religión en la Biblia. ¿Recuerdan cuál es la peor religión de la Biblia? La estuvimos leyendo y la vamos a leer un poco más. Ya en las lecturas bíblicas que vienen, ya pasamos esa época. Hay muchos ejemplos en los profetas, pero la peor religión en la Biblia fue la del pueblo de Dios. Los domingos adoraban a Jehová, pero los lunes a los Baales. Los domingos venían a rendir culto en el templo y en el tabernáculo con ofrendas, pero de lunes a sábado se la pasaban entregando a sus hijos al fuego, al dios Moloc. La religión peor que puedes tener es que eres uno hoy y otro en la semana. Que puedes tener una religión, todo mundo cree que eres cristiano, pero en realidad nunca lo eres. Y finges y aparentas y te vas acabando a ti mismo de una forma acelerada. Esa vela que decíamos del entusiasmo, cuando depende de ti y estás tratando de armar todo para que la vida parezca cristiana, se consume muy rápido y esa pobre vida sufre mucho. Y hay que cuidarnos de esa religión que es la peor de todas, la que agarra un poquito de Cristo, pero pues un poquito del mundo. Traigo aquí mi amuleto, pero acá tengo mi reserva. ¿Qué tal si Dios me falla? Pues no, hay que tener el plan B. Cuidado con esa religión. Ahora bien, todos somos religiosos. He estado tomando un curso todo el año pasado en una cuestión de política en Cámara de Diputados. Todos somos religiosos. Es un mito eso de la neutralidad religiosa. Nadie tiene neutralidad religiosa. Todos vivimos por fe. El 90% de lo que tú crees lo aceptas por fe. ¿Quién se hizo la prueba de paternidad para saber que su papá era su papá? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Seguros no? Nadie se hizo una prueba de paternidad. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que es tu papá? Lo crees. ¿Cómo alguien conoció y saludó a Napoleón? Ahora que el actor de Guasón hizo la película de Napoleón. ¿Alguien conoció a Napoleón en vivo? ¿Lo saludó? ¿Trató con él? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué sabes de Napoleón? ¿Ya viste la película? Bueno, tiene que ir a verla, está buena. Si la ven o si leen la historia de Napoleón y quién era y cómo pierde en la batalla de Waterloo, pero lo crees porque te lo contaron, no porque lo hayas verificado y te hayas parado ahí. ¿La tierra es redonda o es plana? ¿Lo viste? Bien, lo dice Isaías, pero lo aceptas por fe. Nunca lo has visto, nunca has estado. ¿Lo crees? Mucho, 90% más de lo que creemos, lo creemos por fe. Todos somos religiosos, todos creemos por fe, todo lo asumimos. Y la mejor ciencia que tengamos en nuestro planeta
se basa en un argumento de fe, nunca en un argumento del método científico. No alcanza a comprobar eso. El método científico tiene limitaciones. La fe es primero, ¿ok? Entonces, ¿en qué sentido podemos hablar de religión cristiana? O sea, a ver, ¿nuestro cristianismo es religión, sí o no? Sí, somos una religión, tenemos una documentación y estamos puestos como una opción en el gran catálogo de religiones, ¿no? Bueno, sí podemos hablar de religión cristiana en ese sentido, en que como el joven rico que leímos en Lucas esta semana, hablamos de un joven que le dice, oiga, Señor, maestro bueno, no me digas bueno, solo hay Dios. Oiga, maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, no robes, no mates, no codicies, cumple los mandamientos. Y le dice el joven, yo desde mi juventud he cumplido todo eso. Perfecto, ahora ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Se entristece el rico y todo. Pero entonces, ¿qué es la religión cristiana? Cumplir los mandamientos de la Biblia. Si no estás cumpliendo uno de los mandamientos, eres culpable de todos los demás. Esto es la religión cristiana. ¿Y qué más es aparte de cumplir los mandamientos? ¿O para qué cumplimos los mandamientos? Perfecto, para tener una relación con Dios, pero algo más práctico y terrenal es para servirnos unos a otros, para el servicio activo. Todos tenemos necesidades y no todos somos mano, no todos somos pie, no todos somos oreja, no todos somos nariz. Necesitamos del cuerpo entero para cubrir. Si una parte del cuerpo no está activa, no está sirviendo, no está cumpliendo los mandamientos, el cuerpo entero sufre. Esto es la religión cristiana y además la religión cristiana es unirnos con Dios y con nuestro prójimo a través del amor genuino. Lo que estamos viendo en carácter. Cuando aplicamos las cualidades de carácter, estamos haciendo una expresión práctica del amor genuino. Y amor es acción, no buena intención. Fui a recoger leche en la semana, ahí con los programas de Liconza, y estoy recogiendo mi leche con mi hija, y de repente se aparece una Diana y saluda a mi hija. ¡Ay, chiquita, qué bonita estás! ¿Cómo has crecido? Yo dije, ahora. Ya me acerqué a mi hija, ¿no? Y ella me dice, ¡ay, qué bueno verlo! ¿Cómo está? Y yo, no la conozco. ¿Quién es? ¡Ay, soy la señora que vende las quesadillas siempre que vienen! Han venido en las noches y hemos ido. Yo les he dado y han comido conmigo. La tenía borrada. No la recuerdo, nada. Y es que fíjese que hace 3 meses dejé de vender porque mi hija, y ahí se pone a llorar. Y ya la abrazo. Digo, oh, estoy abrazando a una extraña que no me ve mi esposa. No. Pero la tengo y me dice, es que tu hija me recuerda a la mía. Se llama Diana González, está en el hospital de cardiotórax, en la zona de hospitales, y no va a vivir. Necesito llevar comida. Ok, ¿y su papá? Su papá falleció hace 4 años. Y yo estaba buscando excusas para no darle nada, ¿verdad? Y no traía nada, traía lo que yo necesitaba. Ok, ¿y qué necesita? Pues necesitamos comida porque ya no va a salir, nada más que coma bien. Y se pone a llorar y digo, ¿le creo o no le creo? Le podría haber dicho, oh, que Dios la bendiga, que le vaya muy bien, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué tenemos que dar? Saqué el de a 100 que me quedaba, que dije, bueno, pues ya, ahí va. Y nomás me vieron dar eso y se acerca otra acá atrás de mí. Dije, chispas, ya no traigo otros 100. Pero aquí tenía una señora atrás de mí que no. Y le digo, bueno, señora, me permitió orar por usted. Primero di los 100, oremos. Me pongo a orar y cuando levanto la cabeza tenía 2 personas aquí formadas como si ya estuviera dando consulta en la calle. Ya se va Diana, luego se metió a comprar leche y gastarse los 100 pesos. Y viene una señora y me dice, oiga, ¿qué están haciendo? Le dije, estábamos orando. ¿Quiere que ore por usted? ¡Ah, no! Y se fue enojada. Dije, ay, no me pidió. Y de repente la de acá me dice, oiga, pastor. Y yo digo, oh, no le expliqué, ¿verdad? ¿Usted tiene a su hijo aquí en la Wilfrido Maciú de esta escuela? No. Ah, es que vino un pastor y oró por los niños. Creí que era usted, perdón, lo confundí. Y se fue. Oh, ¿cómo puede cambiar tu vida al hacer un acto? No importa el dinero, no importa que te detengas a hablar. Y yo, esa señora, reconocí a mi hija y yo no la había ni visto. Le dije, deme su número. Antes de las pruebas de ver si es real su historia, nunca me dio un número, pero me pidió el mío, escribió en un papel, se lo di. Pues ojalá. Sé que la señora de las leches me estaba viendo con cara de otro inútil que cayó. Pero pues, sea verdad o no sea verdad su historia, ¿estamos amando a nuestro prójimo a nuestra propia costa o solo estamos dando sobras? Y ¿en qué sentido el cristianismo no es una religión? A ver, aquí lo voy a hablar. Religión en el cristianismo se llama verdadera espiritualidad, ¿ok?
Religión en el cristianismo es ser verdaderamente lo que decimos que somos. Pero ¿cómo vamos a decir lo que somos si ni siquiera conocemos la Biblia? No es vana, nuestra religión es religión porque no es vana, tiene frutos, tiene objetivos, tiene propósitos terrenales y eternos. Pero ¿sabes cómo se llama esta religión? Se llama obediencia. Y eso es lo más difícil para nuestro cristianismo de hoy. No hay obediencia. Y dijimos al principio del libro que vamos a estudiar la importancia de la obediencia en la palabra de Dios. Dice, este pasaje, al finalizar en Santiago, tiene en mente una persona que profesa ser cristiana. Es fiel en su asistencia a la iglesia. Se expresa como se expresan los cristianos. Conoce la jerga evangélica común que la mayoría de los cristianos dice. Tal vez llama a sus hermanos en la fe varón. Oye, varón. ¿Ven? Así una práctica rara de gente que se dice varón de Dios. Así hace esta gente que la que está hablando Santiago. Pero cuando escucha un mensaje fielmente predicado, dice, me estoy gozando. Hoy sí voy a aplicar el entusiasmo. Por fin entendí que no soy un alma, sino que yo soy el alma. Además de que sale entusiasmado y dice, hoy estoy llamado, Dios habló a mi vida. A todas luces parece un hombre espiritual, pero cuando comparamos su carácter con el carácter que la Escritura revela que debe poseer un creyente, no hay nada. Su espiritualidad carece de sustancia, de esencia. Es una paja, un tamo que arrebata el viento. Santiago nos dice que la verdadera espiritualidad consiste en una verdadera religión que contrasta a la religión falsa del mundo, a la religión vana. Obviamente Santiago no está cubriendo en estos pocos versículos todo lo que consiste en la religión cristiana, pero nos da claves y principios fundamentales de lo que es la verdadera religión o espiritualidad. La espiritualidad es la religión cristiana. Esta espiritualidad conectada con Dios. ¿Cuáles son las marcas de la verdadera espiritualidad? Y son 3 que nos da Santiago. Vamos a verlas rapidísimo. Ya la habíamos visto. Versículo... pues al final, ¿no? En la 26, 1:26. Número 1, refrenar la lengua. Híjole, ahí estamos complicados, ¿eh? Esa lengua incontrolable. La vamos a ver a fondo en siguientes capítulos, que es un fuego muy loco, pero vamos a hablar algo. Podemos ser muy ortodoxos en nuestra iglesia, cumplir, asistir, estar ahí, pero Santiago nos dice que la verdadera prueba de la espiritualidad yace en la conducta, en lo que hacemos, en lo que dicta nuestro carácter. Hablar religiosamente y con un lenguaje religioso y bíblico es cosa fácil, porque Satanás lo hacía. Escrito está, y sacaba la Biblia, y Satanás se la sabe de memoria, y Santiago al rato nos va a decir, ¿crees en Dios? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Ahora, lo importante que dice Pablo en 1 Corintios 7:19 o en Gálatas 6:15, lo leímos esta semana, yo lo leí, pero dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Lo importante es ser una nueva creación. También dice Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión nada vale, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pero hay otra marca que se deduce de esta. Vean, si somos sinceros, si somos realmente honestos, podemos decir que de una u otra manera hemos ofendido con nuestra lengua a alguien. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si alguien no está bien, luego me comenta cómo le hizo. Todos en algún momento hemos sido malcriados. Somos respondones, chismosos. Lo que acabamos de hablar del chisme como el oidor. O por lo menos le damos oído al chisme y no lo paramos. Mis hijas vienen y me dicen, papá, fíjate que Tina, no me quiero escuchar. ¿Eso es un chisme? Reprende a tu hermana y di que tu hermana venga y me lo confiese, pero tú no me lo cuentes. Parar los chismes, no podemos refrenar. Estamos ahí, la comidilla de la iglesia. Cuidado. Y esto conlleva a que en lugar de andar de chismosos, acusando como el diablo significa acusador. Somos diablos. Acusamos en lugar de ir con el hermano y decirle, me ofendiste. ¿Y qué tiene que hacer el otro hermano? Ay, pues qué sentido llorón eres. No, perdón, yo no debía haber reaccionado así. Es confrontar a las personas como fue confrontado David por Natán. ¿Y qué hizo David? Pequé contra Jehová, y tenemos el Salmo 51 en la Biblia. Refrenar tu lengua es la marca del verdadero cristiano, de la verdadera religión, de la espiritualidad. Número 2, la misericordia. ¿Qué tan misericordiosos somos?
Cuando habla de las viudas y los huérfanos, se está hablando de la condición más pobre y miserable de este planeta, porque no tiene que ver con dinero, tiene que ver con una condición de soledad, con una condición de haberse acostumbrado a vivir una vida matrimonial y luego estar en otra, y que hay que acostumbrarse a la mala, a la fuerza, a la difícil. La viudez y la orfandad son cosas duras en este planeta. Por eso les recomiendo adoptar. Tengo ya 4 instituciones de adopción. El que quiere, el que guste, empezar procesos y entrevistas. Ya vamos a empezar mi esposa y yo. Los invitamos. Y es un reto. Y quítense los estereotipos de adoptar a un bebé para tú educarlo mejor, porque si adoptas uno de 14 años, esas son tonterías. Un niño de 0 años y de 14 necesita tanto de padres. Pero estos dos personajes, viudas y huérfanos, representan a los pobres e indefensos de nuestra sociedad. Nosotros como creyentes debemos ofrecer misericordia. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha hecho. Porque Dios así nos ha agarrado como huérfanos, como viudos, desamparados por traidores y por desobedientes. Dice Salmo 146:9, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Deuteronomio 27:19, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Y no solo eso, Dios maldice a quienes van en contra de ellos. Dice también ahí en Deuteronomio 27:19, maldito el que pervierte el derecho del extranjero, de la huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Debemos de maldecir junto con Dios al que está abusando de la viuda y del huérfano, que son los representantes de la gente pobre e indefensa de nuestra sociedad. Tan importantes son los huérfanos y las viudas para Dios que Él mandó que debíamos protegerlos. Vean lo que dice Deuteronomio 26:12-13. Si tú te sientes que cubres con ofrendar y diezmar en la iglesia, eso es solamente el primer paso. Porque Tesalonicenses dice que nos ocupemos de nuestros pastores. Pero hay un tercero, y vean lo que dice Deuteronomio 26. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año, tercero, el año del diezmo, darás también al pastor, al levita, darás también al extranjero, al huérfano, a la viuda, comerán en tus casas, en tus aldeas y se saciarán, y dirás delante de Jehová de Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también le he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que has mandado, no he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Oye, pero es que yo no puedo darles, ¿ok? Dice Deuteronomio 24:19-21, que les des empleo, que hagas empresas y contrates inmigrantes haitianos y de lo que quieras. Dice, cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no te vuelvas a recogerla. Lo que vivió Ruth con vos. Vos ve a Ruth y dice, ya saben qué hacer, eso que se queda, ni lo recogen, es más, dejen más para que ellas puedan agarrar más. Eso es dar empleo a los demás, para que la viuda y el huérfano y el extranjero lo obtengan y para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recojas las ramas que volaron. Cuando lo que hayas dejado detrás de ti serán para el extranjero, la huérfano y la viuda. Cuando vendimes tu viña, no rebusques y rebusques para maximizar la producción. Déjalo. Será para el extranjero, la viuda y el huérfano. Dios está interesado en que mostremos misericordia. Y no estamos hablando de los pesitos que le damos al que nos dice, viene, y uno viene solo. O el que nos para el periférico para que pasemos y damos el pesito. El que está aquí en este puente, ¿cómo me caen gordos? Uno se forma desde casi el Electra y todo mundo se te está metiendo por unos pesitos. Eso no es misericordia, es un abuso, es un soborno. No se trata de auxiliar a Burger King y a cualquier otra marca que pone su cajita de un tratamiento oncológico para los niños, o peor, para salvar a las ballenas en extinción o los perritos abandonados en la calle. Eso no es misericordia y millones de dólares al año se van en eso, cuando nuestras huérfanas y nuestras viudas siguen sufriendo y siguen sin un abrazo, sin un acercamiento. Estamos hablando de que si nos amamos de tal manera en la que nos procuramos unos a otros, nos visitamos unos a otros, es la religión verdadera. Santiago, al hablar de la religión pura y sin mácula, habla de visitarnos. No te pongas de acuerdo, cáele, pero lleva la comida, no seas gorrón. No te pongas de acuerdo a ver cuándo, hazlo, provee, sostén, auxilia. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a uno de tus hermanos? En cualquier situación. Enfermos todos van, pero cuando están sanos, sin trabajo todos van, pero cuando está con trabajo y estás lográndola, porque es cuando la gente más se pierde. O solamente estás en tu círculo privado y de siempre, con los que son tus amigos. Jesús advirtió de ello. No invites al que te invitó. ¿Qué obra tiene? ¿Qué chiste tiene? Ve por aquellos que jamás en la vida se te han acercado y te han invitado e invítalos.
Y en esto todos podemos crecer, yo también, todos podemos crecer. Juan nos dice lo mismo, una marca de ser verdaderos creyentes es no cerrarnos a las necesidades de nuestro prójimo. Juan 3, 17 al 18 dice, primera de Juan, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y luego vamos a Mateo 25, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, se los voy a leer nada más para que es. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste. ¿De veras se puede visitar a Jesús? ¿En qué cárcel está? ¿A dónde está Jesús hambriento? En cada prisionero, en cada enfermo en el hospital, en cada pobre y indefenso en la calle. En Él está Jesús. ¿Lo hiciste? Porque si no lo haces, el Señor dice adelante, el mismo Mateo, apartados de mí, nunca los conocí. ¿Dónde está la misericordia? Hermanos, Jesús nos dio un corazón que se preocupa por el prójimo. Y sobre todo el de los hermanos en la fe y sobre todo los de siervo fiel. Es una orden de jerarquía que el Señor da. Puedes estar ayudando a otros ministerios, a otras obras, pero en tu iglesia puedes estar ayudando a otras instituciones no cristianas y de otro, pero los de la fe. Y saben, yo sé que luego nuestra vida puede estar tan súper ocupada y tan súper distraída que nos llevamos a descuidar a la mayoría de nuestros hermanos. Vayamos a Jesús para que Él renueve nuestras fuerzas, para que Él aclare nuestras prioridades y podamos incluir en nuestra agenda a nuestros hermanos. Amén. Primera marca de la verdadera espiritualidad y la religión, la lengua, refrenar la lengua. Segunda marca, la visita y la misericordia. Y la tercera, guardarse del mal. A ver, entendamos esto bien. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Lo dijo Jesucristo y lo dejó claro. El mundo físico es una creación de Dios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo que creó Dios es bueno, es santo, pero Él no nos manda que huyamos del mundo. El hecho de irse a un monasterio, a un instituto, a un retiro y apartarnos no es bíblico. Es un buen refresco, es una buena idea, si es una situación difícil la que estás viviendo, pero Dios creó a su creación buena. Debemos disfrutar de ella sin culpa, sin remordimiento, sin explicaciones. No debemos ser como grupos en la historia de la iglesia que apartarse del pecado significó eso, encerrarse en monasterio. No es así la vida cristiana. El mundo del que habla Santiago es un sistema de creencias, valores, ideas y filosofías que son opuestas a Dios. Adelantito en Santiago vamos a verlo, ¿no? Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? No se trata de la creación de Dios, se trata de su sistema de ideas, sus valores, sus creencias, ¿ok? También lo dice 1 de Juan 2:14, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Se trata de alianzas traidoras, desleales al pacto. Si tú te firmas un contrato con una empresa, es porque ahí vas a servir a Dios. Y hazlo. Si ahí estás ganando almas, ni te congregues, lo estás haciendo. Si tú te inscribes a una escuela, secundaria, prepa o universidad, es porque vas a predicar a Cristo, no para sacar un título, un trabajo y ganar dinero. Hay muchas formas más fáciles de ganar dinero y tener algo que lo que estás haciendo. Tu oportunidad en la escuela es única porque vas a ir a ganar almas. Y entre más cristiano te haces y entre más creces, menos oportunidades de predicar el evangelio tienes. Tu círculo se rodea de cristianos y ya no hay a quien evangelizarle. Ahora bien, esta pureza que se nos ordena tener no se logra saliéndonos del mundo, yéndonos a Marte y hacer nuestra granja menonita ni nada de eso. No significa dejar de ver televisión y no ir al cine y no hacer cosas. No. Tenemos que ser sabios en lo que vemos, en lo que oímos, no dar lugar a entretenimientos que promueven y dan gloria al pecado. O sea, puedes discernir. No es cancela la tele, hagamos una hoguera de televisiones y celulares. No. Uno sabe cómo discernir. No nos tenemos que detener tanto para ver que hay series que promueven pecado flagrante. Hay cosas que están nominadas a los Oscars y es pornografía pura y llana. Hay cosas que están mal y que Hollywood ha disfrazado
Y Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 16, sed pues prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas. Pablo nos dijo en Corintios 14, 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Gálatas 5, 9, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué estás dejando entrar? No solo en la música, en el entretenimiento, en las ideologías. No. La pureza y guardarnos, Dios nos está ordenando, queridos hermanos, que solo lo podemos hacer si Cristo reina en nuestro corazón. Si somos diligentes, leales en usar los medios de gracia, si tenemos presente que Dios nos llama a luchar contra el pecado bajo la gracia de Dios, venceremos. Muy bien, 3 marcas: refrenar la lengua, mostrar misericordia activamente, vivamente, y guardarnos del mal. Y el mal está muy sutil, muy engañoso y muy latente. Conclusión, ¿qué nos quiere enseñar Santiago aquí? Él nos quiere enseñar que el verdadero amor a Dios es una vida de devoción, completa y absoluta devoción a Dios, que se traduce en una lengua santa, que se traduce en unas manos serviciales al necesitado y se traduce en un corazón que se mantiene puro, como un Daniel, como un José, como muchos ejemplos en la Biblia, pero que no se separa del mundo. Está en el mundo, pero no es del mundo. Conquista al mundo con el evangelio y no se deja conquistar por él. Quiera Dios que nosotros podamos crecer en esto cada día, que no se nos quede este manual lleno y nuestra vida se quede vacía. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Hey, aquí al final en la página número 30 es el bosquejo del capítulo 1. Esto te ayuda a llenar lo que no has llenado en la página número 15. En la 15 te pidió un bosquejo. Haz el ejercicio, aquí ya te pusimos numeritos, incisos, versículos, y llena la página 15 con lo que hiciste acá, donde haces los bosquejos. Si es la 15, no es las divisiones. Bueno, toda la semana 1 y 2 se va a ir llenando conforme sigas avanzando. Aquí terminó el capítulo 1 de Santiago. ¿Les está gustando? Sigan adelante, no se rindan. Vamos a la tercera parte del material. Faltan 8 semanas más de seguir adelante. Son 2 meses más. Y si refrenamos nuestra lengua, si somos misericordiosos y nos apartamos del mal, ya tenemos la victoria. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy tantas gracias por esta oportunidad que nos das de hablar de esta maravillosa palabra que Santiago nos dejó. Qué tremendo podernos ahondar y abocar en solamente 8 versículos 9 y saber que la verdadera religión es la espiritualidad que tú nos otorgaste. Sí, debemos ser celosos y fervientes en cumplir con la religión pura y sin mácula que nos recomienda Santiago. Religiosamente cuidar a nuestras personas con mayor necesidad. Y eso es lo que más hemos de cuidado. Estamos ensimismados egoístamente en nuestra propia agenda y nuestros propios objetivos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a mostrar misericordia. Perdónanos con nuestra lengua desbocada y sin control. Sabemos que ella ha causado un fuego que aún ha extinguido, las heridas siguen presentes. Perdónanos, Señor. Y perdónanos por permitir que la maldad haga espacio en nuestra vida y la sigamos queriendo conservar y la valoremos. No más maldad. Desechamos toda inmundicia y todo designio de maldad. No lo podemos acumular ni resguardar ni por un segundo. Ayúdanos, Señor, a guardarnos del mal en el mundo, pero separados de él. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Alguna duda para material la próxima semana, esta semana? Pueden acercarse, WhatsApp, correo, llamada telefónica, en vivo, nos vamos a tomar un café. Me dejan su libro una semana y se los lleno yo. No, no es cierto. Buen tema, ¿no? Viene la fe. 4 semanas para hablar de la fe, así que sigan constantes, mis hermanos.